Hey, Tony. Oh, hola Gaby. No te reconocí por el barbijo. Yo sí, por la falta de pelo. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Como todos, esperando termine la cuarentena. Y sí, estamos hartos, pero hay que quedarse en casa. ¿Y vos qué haces por acá? Y yo vivo a la vuelta por José Bonifacio antes de llegar a Laguna. Sí, tenés razón, me había olvidado. ¿Y vos? Paseando cerca de la escuela, recordando los viejos tiempos. Oh, ¿qué te parece si vamos al café de acá a la vuelta? ¿Pero se puede? Sí, nos sentamos a una mesa en la vereda. Ahí vienen los cortados y el jugo. Contame, ¿qué es de tu vida? Luego que terminé la escuela, empecé a trabajar en un laboratorio de electrónica. ¡Qué bien! Pero ahora quisiera seguir una carrera universitaria. Fantástico. Sí, pero extraño los tiempos de la escuela, ahí todo era terrible. ¿Y vos? Yo sigo estudiando en la UBA. A mí me gustaría empezar en la tecnológica. ¿Y de la escuela qué sabes? Cerrada, sin actividades presenciales. Qué garrón. Y no se puede hacer nada. No, pero sí se puede. ¿Te cuento? ¿Sabés? Yo me sumé al centro de egresados. A ver, contame, no sabía del centro. Espera, lo busco en el teléfono y te lo muestro. Dale. Mira, se fundó en mayo del 2019, donde egresados de diferentes años se reunieron para reencontrarse, para trabajar por todos los egresados, los futuros egresados y todos los jóvenes. ¿Para qué? Bueno, como te cuento acá, para crear un espacio de participación, consolidar vínculos, acompañar a la escuela en su liderazgo y colaborar con una enseñanza pública. Hay que acompañar la acción de la escuela, de los profesores, de todos los alumnos y los egresados, hay que capacitarse, hay que favorecer el vínculo de integración de las distintas generaciones de egresados, como también hacer actividades permanentes de comunicación, atendiendo ideas, elaborando y acercando propuestas, realizando aportes y contribuciones para realmente volcar esto en el desarrollo de la institución. ¡Qué piola! Hay que defender la escuela técnica. ¿Te acordás cómo empezamos en primer año? Todo lo que aprendimos. Mirá, bueno, el año pasado este centro acompañó a los estudiantes en las mentorías, en las Olimpiadas del INET, en los 60 años del aniversario de la enseñanza técnica en Expo Saavedra. Dieron con egresados charlas sobre higiene y seguridad industrial, sobre el lenguaje Java para su programación. Y a fin de año organizaron un asado donde se reunieron más de 100 personas celebrando así por primera vez el Día del Egresado Técnico de la Escuela 17. ¡Qué bueno! Lástima este año con el COVID, no habrán podido hacer nada. No, no te creas. Siguieron trabajando, siguen en Facebook y por email. Y pronto tendrán página web. Pero espera, ya empiezan las charlas de este año 2020. ¿Cómo? Por la web, con el Meet de Google. Vamos todavía. Mirá, son todos egresados de la 17. Para los que quieran ingresar a la UTN, Facundo Viso explicará las carreras posibles en la Universidad Tecnológica, los tiempos y sus incumbencias. Andrea Santangelo hará lo mismo, pero para el ingreso a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Emilio Riocchi sobre los posibles lenguajes de programación a elegir. Fernando Sidero de las telecomunicaciones por fibra óptica. Guido Espósito, la Wow. aplicación de ITEL como metodología de gestión por prácticas estandarizadas para mejorar la prestación del servicio. Hugo Mancilla, el rol del representante técnico en el ámbito de la obra pública y privada, y docentes egresados del área de soporte técnico de la escuela nos explicarán a trabajar el webinar, es decir, organizar conferencias, cursos, seminarios a través de Internet. ¿Cuándo? Ya pronto nos avisarán por mail y Facebook. ¡Qué groso! Sí, hay que estar atentos. Vale la pena sumarse, proponer temas. Tenés razón. Además, pronto la digna señora cumplirá 80 años. ¿Quién? Gaby, la escuela, 1942-2022, nuestra escuela. Cierto. Ya nos estamos preparando para eso. Verdad, me sorprendieron. Fue bueno volver a la carrera 535. Me sumo por mail. Sí, por supuesto, ya tenemos nuevamente un lugar en la escuela, nuestro centro de egresados. No dejes de contactarnos en Facebook y por mail. No te pierdas, reencontrate con nosotros, sumate y participa. Bueno, buenas tardes. Aprovechamos para anunciar las próximas charlas que se van a llevar a cabo el jueves 3 de diciembre a las 19 horas. En la primera de ellas, el técnico electrónico Gustavo Moro
nos explicará sobre transmisiones de televisión, para seguir luego el 10 de diciembre con Federico Vélez, en este caso maestro mayor de obra y también profesor, donde nos introducirá en un tema interesante como es el técnico como docente. Bueno, ya dejamos a los expositores en la posibilidad de que informen lo que estuvieron preparando con muchas ganas. Desde ya agradecerles a todas los egresadas y egresados la participación y bueno, preguntas y comentarios a través del chat y las respuestas al final de la reunión. Adelante, estimados Federico y Atila. Los escuchamos, adelante. Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos presentamos, en este caso el que les está hablando, yo soy Naya Tila, yo soy técnico hidráulico, soy el gerente técnico comercial de la empresa Equipos Cid Hermanos. Acá a mi derecha está el ingeniero Diego Cid, ¿qué tal? Buenas tardes. Él es está encargado de todo lo que es la parte de diseño y desarrollo de la empresa, es el gerente del sector. Apoya su apellido porque la empresa en la que pertenecemos, la empresa familiar, ya tiene 50 años en el mercado. Nosotros nos dedicamos básicamente a todo lo que es la construcción de equipos hidráulicos, por eso se llama Equipos Cid Hermanos. Y además tenemos una fábrica montada, donde tenemos un montón de maquinaria de última generación, como centros de mecanizado computarizados, en donde fabricamos y desarrollamos todo tipo de componentes para la conducción de fluidos. Componentes para la conducción de fluidos, básicamente, para sacar el misterio, son válvulas, cilindros, conexiones, todo lo que refiere a la construcción de un equipo para su movimiento o función básica que necesite el mercado o el cliente como lo necesite y nosotros podemos asistir básicamente. Tenemos una larga lista de clientes desde que inició esta empresa. Estuvimos en muchos proyectos grandes, muchos se pueden ver, ejemplo el puente, o mejor dicho la superestructura, como lo estamos mencionando, que vamos a hablar hoy a continuación. Nosotros estamos ingresados en lo que sería el sector. La hidráulica es muy vasta, o sea, mucha variante tiene. Podemos estar dentro de lo que sería la minería, la industria naval, la industria petrolera es un fuerte nuestro, es un fuerte muy grande. De hecho, en los últimos proyectos que estuvimos, implicó mucho lo que es vaca muerta. Estuvimos desarrollando válvulas especiales, con características especiales, que trabajan por ahí con temperaturas extremas, trabajan con presiones extremas. Después estamos en su momento, la Argentina, cuando fabricaba todavía máquinas y herramientas a gran escala, fuimos una de las empresas que acompañó todo lo que es la fabricación de esas máquinas que hoy día, viejitas, siguen funcionando y nos siguen teniendo como referentes. La industria plástica, por ejemplo, en la que nosotros tenemos referencia muy grande en cuanto a nuestros componentes. Tenemos, bueno, dentro de los componentes nuestros, bastante caballitos de batalla. Nos destacamos mucho en lo que es la construcción de los motores hidráulicos. En su momento fuimos pioneros acá en la industria nacional porque no existía ese tipo de construcción de componentes. Todo lo que existía venía de afuera y era casi, digamos, imposible de conseguir acá a nivel nacional. Tenemos que proyectar eso 50 años atrás, cuando la hidráulica era algo muy básico, no se veía en todos lados
y tenía que empezar, digamos, a iniciar todo lo que era el desarrollo industrial que pudimos acompañar. Hoy día hay mucho producto importado también de diferentes calidades, pero nosotros nos seguimos destacando y seguimos, digamos, siendo referentes como marca a nivel nacional, como algo que se reconoce. Por eso es que seguimos hoy día trabajando codo a codo con las empresas que nos permiten hoy estar en proyectos grandes y proyectos, como dije anteriormente, visibles a la cara de todos nosotros como civiles, ¿no? Importante hoy de la charla es seguir un temario para nivelar un poco de qué conceptos primarios tenemos que entender para comenzar a hablar un poco de lo que es la hidráulica convencional, ¿sí? La hidráulica en sí, voy a utilizar el pizarrón como para que se entienda con algunos ejemplos. No soy profesor, pido disculpas, trato de ser didáctico para que se entienda, para que la hidráulica llegue a oídos de todos, ¿sí? La hidráulica, sí, eso es importante. Cualquier consulta que tengan, pueden esperar al último de la charla para realizarla, o tranquilamente pueden consultar ahora y lo vamos viendo, ¿sí? La hidráulica en sí, en la física, es todo lo que estudia el comportamiento de los fluidos, ¿sí? Entonces ponemos acá comportamiento, ¿sí? Esta es una palabra muy importante, ¿sí? Porque es lo que nosotros buscamos a diario en entender cómo funciona, ¿sí? Lo que nosotros medimos básicamente son unidades de presión, ¿sí? Hay dos tipos de presiones, la absoluta y la relativa. La absoluta es la presión que, digamos, encontramos nosotros como la presión atmosférica, ¿sí? Es una unidad de presión. Se mide en Pascal, no quiero entrar mucho en detalles, pero esa es la presión que nosotros estamos teniendo hoy como absoluta. La presión que a nosotros nos interesa, que es la que nosotros trabajamos, es la presión relativa, ¿sí? Esto lo pongo acá a título de entender que es la presión que nosotros vamos a estar estudiando. Esta es la que está por encima de la atmosférica, ¿sí? Todo lo que nosotros manipulamos para generar presión, básicamente. La presión atmosférica, hablando un poquito de qué se trata, poniéndole un ejemplo, es por ejemplo cuando tenemos un tanque de agua, difiere también el tema de la altura y demás, pero básicamente imagínense ustedes un tanque de agua con la tapa destapada, y es la presión que está impactando en el diámetro interno del agua, el líquido que está ahí en suspensión. La presión relativa, que es la que a nosotros nos interesa, es la que podemos generar con un motor eléctrico, ¿sí? Adosado con un eje, un manchón de acoplamiento, y a una bomba. Eso básicamente es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Un motor eléctrico y una bomba. Hasta el momento, lo único que tenemos es caudal. Caudal se define, hablando en criollo, a la velocidad del movimiento del fluido, ¿sí? Dentro de los componentes. Las bombas, hay distintos tipos. Tenemos bombas a paleta, que operan de forma centrífuga, bombas a engranajes, que funcionan con engranajes enfrentados, y bombas a pistones. Para lo que le gustan los fierros, básicamente el principio de funcionamiento es muy parecido al de un motor de combustión interna. Lo que tenemos acá, como dije recién, es desplazamiento de caudal, ¿sí? Y eso se va a definir según la cilindrada que tenga cada bomba. Eso es lo que a nosotros nos define. Esa cilindrada se define en litros por minuto, o técnicamente se define como centímetros cúbicos por revolución. En todas las especificaciones de las bombas vamos a encontrar siempre esto, centímetros cúbicos por revolución. Este es el cálculo que nosotros hacemos, y estos centímetros cúbicos siempre van a depender de la cantidad de vueltas que nos gira el motor. Puse un ejemplo como un motor eléctrico porque es el que vamos a hablar, que hoy está puesto dentro de lo que sería la superestructura del puente número 5 Cecilia Grierson.
Pero también la bomba se puede, digamos, hacer el desplazamiento del flujo con, por ejemplo, un motor a combustión interna. Puede ser diésel, puede ser naftero, puede ser de otro combustible, puede ser a gas. Un ejemplo práctico y básico es, que lo podemos encontrar, es en los barcos, ¿sí? Que también hay hidráulica. El ejemplo de un barco pesquero, que se utiliza derivando una toma de fuerza del motor a explosión que tiene para hacer la propulsión, se pone una bomba adosada a esa toma de fuerza y de ahí nosotros ya conseguimos caudal. ¿Dónde empieza la presión? En la unidad de poder. Cuando esto lo adosamos a un equipo hidráulico. Después vamos a ver fotos y vamos a hacer la descripción de cómo es un equipo hidráulico. Pero tenemos, dentro de lo que se pone, por ejemplo, un depósito, ¿sí? Ubicamos el motor, ubicamos la bomba, ¿sí? Y aparte tenemos que ubicar los componentes de conducción o de control de fluido. Esos son los componentes que también nosotros fabricamos. ¿Dónde empieza la presión? En la reguladora de presión, que es el componente principal que nosotros tenemos que tener para que la unidad de poder empiece a generar esta fuerza que nosotros necesitamos descomponer. Y después de que nosotros ya tenemos una presión, vamos a tener una unidad, ¿sí? Que se regula. Las unidades de regulación de presión son dos, que usamos acá en Argentina, ¿sí? Una es bar y otra es PSI. PSI es el sistema inglés y bar es el sistema sexagesimal, que es el más utilizado por nosotros. Si alguna vez alguno vio un instrumento de medición de presión, siempre hablamos de presión, bárico, ya sea tipo vacuómetro o de presión positiva, vacuómetro pasivo, presión positiva es la que medimos como presión relativa, vamos a encontrar que tenemos dos unidades de presión básicas hoy, que es bar y PSI. Hoy, para no hacer lío y utilizar la que estamos utilizando habitualmente acá en la Argentina, vamos a hablar siempre de bares, ¿sí? El bar se describe o es igual a los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Por qué hago hincapié en esta, digamos, unidad de presión? Porque para mí es la más fácil para explicar, porque cuando nosotros dimensionamos un equipo hidráulico, cualquier equipo hidráulico puede generar presión en función de la potencia que nosotros le pongamos, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer un poquito más extensivo con el tema de cuando llegamos a la parte de hablar del puente. Dependiendo de los HP que yo encuentre acá, y dependiendo del caudal que yo encuentre acá, voy a tener un consumo de potencia, ¿sí? Ese consumo de potencia es el que yo voy a tener que trasladar acá en el desarrollo y el diseño del equipo. Ese consumo de potencia me va a dar un caudal y a una presión determinada. Vamos a suponer una unidad de presión como 100, ¿no? 100 bar, ¿sí? Que es la presión en la que trabaja el puente, ¿sí? Estos 100 bar van a variar la fuerza de los actuadores en función de la superficie donde esto esté trabajando. ¿Qué quiere decir con esto? Los cilindros, para hablar en criollo, como digo siempre, son redondos. Y es el ejemplo de una jeringa, ¿sí? Dentro tenemos un émbolo, ¿sí? Dentro tenemos un émbolo. Ese émbolo puede tener un vástago simple, un vástago doble, no vamos a hacer hincapié en eso, pero vamos a entenderlo como que tiene un vástago, ¿sí? Y dentro de este émbolo, nosotros tenemos la camisa que lo recorre. Finalmente tenemos camisa, émbolo, vástago. Esto, en conjunto, es un cilindro hidráulico. Hablábamos hoy de presión y hablábamos hoy de caudal, ¿sí? Cuando hablamos de presión, hablamos de una unidad, como decía recién, ¿no? Y cuando hablamos de caudal, hablamos de un término que es velocidad. Son dos términos que se tienen que entender que son separados, ¿sí? Se tienen que entender que son separados. En la práctica se enjuntan, ¿sí? Se entrecruzan después en la práctica. Los sistemas ideales, digamos, para el cálculo, se describen así, pero en la realidad, después esos conceptos se entrecruzan, ¿sí? Y ahí es donde entra la confusión habitual de la gente cuando dice que le da la reguladora de presión o incrementa la presión y entiende que acelera el equipo
pero bueno, no quiero hacer hincapié en eso. Después, si quieren, en las consultas lo pueden hacer y doy una explicación extra sobre eso. Pero para no irnos sobre las ramas, voy sobre esto. Yo tengo una unidad de presión que es 100, ¿sí? Yo tengo 100 bar. Mi equipo hidráulico hoy me genera 100 bar. Está dado por la potencia del caudal, ¿sí? ¿Qué es lo importante de nosotros para saber, para hacer el cálculo de un equipo? Es saber qué capacidad volumétrica yo tengo acá en este espacio, ¿sí? ¿Cuántos litros de aceite entran dentro de un cilindro? Lo estamos haciendo bien sencillo. Sabiendo, ubicando la capacidad volumétrica del cilindro, nosotros sabemos cuántos litros tiene internos de aceite. Dependiendo del caudal, de los centímetros cúbicos por revolución que yo tenga, me va a decir cuánto tiempo tarda eso en llenarse, ¿sí? Entonces, sabiendo nosotros el tiempo que nosotros tarda por la cantidad de litros que tarda esto en llenarse, nos va a dar algo que se llama velocidad de desplazamiento, ¿sí? A todo esto, ¿cómo hace fuerza el cilindro? Que esa es la pregunta. Bueno, depende de la superficie, ¿sí? Las superficies de los cilindros van variando. Ese es el cálculo de superficie que uno hace. Para que se entienda, cuando dijimos kilogramos por centímetros cuadrados, yo voy a hacer claramente dos superficies, una más grande y otra más chica. Las voy a poner una dentro de la otra para que se entienda. Si yo tengo dos tipos de superficies diferentes, para que se entienda la parte práctica, lo voy a dividir en cuadraditos, ¿sí? Vamos a usar un poquito la imaginación, porque estoy usando bastante el pizarrón para que se vea desde lejos. Espero que se esté viendo bien. Estos cuadraditos vamos a suponer que cada uno tiene una sección de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Evidentemente acá hay menos cuadraditos que acá, en el resto, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? A menor superficie e igual presión, vamos a tener una fuerza determinada, X, ¿sí? A mayor superficie y mayor cantidad de cuadraditos, vamos a tener una X que va a ser más grande. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, son kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que en esta unidad de presión, que son 100 bar, vamos a tener en cada uno de estos cuadraditos 100 kilos fuerza, ¿sí? Y en cada cilindro hidráulico, dependiendo de su sección, vamos a tener, evidentemente, en este que es menor, una fuerza inferior a este que es mayor, porque hay más cantidad de cuadraditos, ¿sí? Eso para que se entienda así, bien básico, y para que todos podamos entender cómo es que un cilindro genera fuerza final. Esto habitualmente después, en el término de los cálculos, se define como toneladas de fuerza, ¿sí? Eso es cuando uno hace un cálculo, por ejemplo, de una prensa vertical, donde dice, bueno, yo necesito una prensa de 200 toneladas. Bueno, las 200 toneladas van a depender de la sección del cilindro, y esa sección del cilindro va a depender de la presión donde yo estoy trabajando, ¿sí? Después está la otra pregunta, ¿a qué velocidad crees que se mueva el cilindro? Bueno, ahí es donde nosotros dimensionamos el caudal total de la bomba. Como dije anteriormente, hay distintos tipos de bombas. Tenemos bombas a pistones, bombas a engranaje y bombas a paleta. La que vamos a hacer hincapié hoy es en la bomba a pistones. La bomba a pistones, no sé si se ve bien, acá, denme un segundo, voy a borrar. Vamos a borrar un poquito. Eché alcohol como para que se limpie. Hoy sobra alcohol por todos lados. Así que. Las bombas a pistones, viéndola de perfil y usando un poquito la imaginación, como dije, nosotros tenemos el cuerpo principal de la bomba, ¿sí? Y adentro del cuerpo principal hay un componente que se llama el que capta el racimo, ¿sí? Dentro del componente este tenemos una serie de pistones que están ubicados de esta forma, ¿sí?
Este componente que está dentro del cuerpo principal de la bomba es lo que nosotros llamamos el plato. Este plato se va moviendo, ¿sí? De esta forma. Este plato se mueve así, entonces cuando se mueve este plato y se centra y se mueve, me va variando por la distancia la sección del pistón adentro. Entonces, al variarme la sección del pistón adentro, lo que estoy generando es un cambio en la cilindrada. Esto entonces, ¿saben qué es? Es una bomba de caudal variable, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos para mover, por ejemplo, la superestructura que es el puente. La bomba de caudal variable, ¿por qué es importante y por qué nosotros tenemos una bomba de caudal variable y no de caudal fijo? Porque el caudal fijo era la opción que hablábamos al principio, que vos tenés un caudal de X cantidad de centímetros cúbicos y eso es lo que vos vas a tener en cada revolución que tengas. Ahora, con un tipo de bomba como esta, nosotros podemos variar esa cantidad de centímetros cúbicos a nuestra función y según cómo nosotros posicionemos este plato, ¿sí? Este plato se puede posicionar de forma mecánica o se puede posicionar de forma electrónica. El puente, este del que estamos hablando nosotros, tiene un posicionador electrónico y eso se comanda con una válvula proporcional. En función de cómo nosotros le ingresemos X cantidad de miliamperes al componente, va a hacer que haya una curva, ¿sí? Y esa curva electrónica me va a dar la posición de la presión de la válvula y esa presión me va a variar la posición de este plato. Eso es a lo que nosotros llamamos presión de pilotaje, ¿sí? Haciendo un poquito y redondeando este tema de lo que sería, porque yo me interesaba mucho de que entendieran qué es un actuador, ¿sí? Un actuador lineal o un cilindro hidráulico, de dónde viene la presión y de dónde tomamos la potencia y cuál es el tipo de bomba que utilizamos. Vamos a hacer un poquito de ida y vuelta y le vamos a mostrar un poco de fotos e imágenes de la construcción del puente Cecilia Grierson, ¿sí? Voy a compartir una pantalla, espero que esté habilitado. Denme un segundo. Vamos a iniciar con la parte de lo que fue la construcción civil. Ahora un minuto que tengo unos problemas de conexión. Lo ponéis, ¿no?
Bueno, ahí creo que estamos compartiendo. Denme un minuto. Creo que estamos compartiendo. Si se llega a ver. Hola, sí. ¿Llega a ver lo que estamos presentando? ¿Llega a ver? ¿Se ve? Escúchame, bueno, esto básicamente es la obra civil y ahora lo que vamos a explicar un poquito es cómo se encuentra, digamos, la construcción previa, ¿sí? Esta construcción previa se hizo toda netamente de hormigón, básicamente para poner digamos, en conocimiento a todos. El puente está en Puerto Madero ubicado. Este puente tenía la finalidad de poder hacer cruzar los vehículos por el paso navegable que tienen los barcos, y la idea era que a medida de que el tránsito lo necesitara, el puente esté ubicado en una posición, y luego, en el caso de que necesitara que se habilite tránsito navegable, o sea, de alguna embarcación, el puente pudiera moverse y tomar otra posición para dejar libre el tránsito de lo que sería la navegación normal de una embarcación. Les voy a mostrar algunas imágenes que tenemos de la construcción civil. Esto es importante que lo sepan. Nosotros tuvimos que hacer, digamos, dentro de la dirección de la obra civil, que se entienda que nosotros solo hicimos la parte hidráulica, ¿sí? No la parte de lo que sería el hormigonado y la construcción en sí del puente. Nosotros solamente hicimos la automatización y lo que hablábamos recién de lo que es el funcionamiento del puente. Pero acá con el cursor estoy moviendo y les estoy mostrando que lo que hay acá, ¿sí?, es una superficie circular donde, posterior a esta foto, se hizo una guía en la parte de acá abajo, ¿sí? Es una especie de riel donde giran las ruedas del puente, y dentro de esta pared hay diferentes cantidades de sensores. Atila, discúlpame, ¿podrás ampliar las fotos porque vemos el cuadradito del slide solamente? Sí, dame un minuto, perdón, ¿eh? ¿Ahí se ve o no? Sí, se ve. No, no, vemos la pantalla del GPC. Perdón, ¿eh? Perdón, Atila, tal vez estás utilizando la opción de presentar ventana y te convendría Sí, utilizar presentar pantalla. perfecto. Deme un minuto, por favor, ¿eh? Tenemos un temita técnico, somos expertos en hidráulica, no en computación, así que denme un minuto, ¿eh? No quiero aburrir, pero quiero mostrar estas imágenes que son buenas. Sí, no hay problema. Te comento, tenés que dejar de presentar primero para luego presentar toda la pantalla. Ahí está.
No, Néstor, están tratando de presentar pantalla y además se ve que te entró una llamada de laburo. Carlos, creo que estaba hablando con Facundo para resolver el tema. Bueno, volvimos. Perdón a todos. Tuvimos un inconveniente técnico, estamos en vivo. Pero eso es lo bueno, que lo pudimos resolver. De vuelta, les estaba mostrando dentro de lo que es la obra civil, ¿sí?
Esta imagen va a describir un poco, y como les decía anteriormente, nosotros no hicimos la construcción civil, sí hicimos lo que sería el automatismo de lo que sería el movimiento del puente, ¿sí? Vamos a darnos unos segundos para que abra. Acá está, lo que les hablaba recién del tema del círculo que hubo que construirse, ¿sí? Esto lo que se ve acá es la calle, el Boulevard Cecilia Grison, que es el que hoy puede circular todo el mundo libremente. Y acá lo que encontramos es el círculo construido, como les comentaba, a posterior, en la imagen no se ve, en la parte inferior, acá abajo, hay una guía, un tipo de riel, ¿sí? Que es donde se mueve la rueda de lo que sería la superestructura. Y en esta pared, en diferentes lugares, hay distintos tipos de sensores que nos van marcando la posición del puente. Esos sensores son los que a nosotros nos dan la posibilidad de enviarle información a la unidad hidráulica para decir a qué velocidad se tiene que mover. Vamos a pasar a otra imagen. Esta es el puente visto en obra semi-terminada, ¿sí? En unos minutos. En esta foto quizás se ve un poco más el detalle de la superestructura, cómo es que se mueve dentro. Después vamos a ver un video, les voy a mostrar un poco más. Pero esta es la posición en la que el puente está dejando el paso, por decirlo así, de la navegación de lo que serían las embarcaciones, ¿sí? Si ustedes ven acá atrás, este es donde está el agua, propiamente dicho, y es por donde pasan los barcos a posición dentro de lo que sería Puerto Madero, ¿sí? Vamos a habilitar ahora un manual de procedimiento, ¿sí? Y operaciones. Y acá está la información técnica básica del puente, ¿sí? Voy a hacer un poco de zoom y también le voy a dar un poco la palabra al ingeniero para que pueda hablar un poco con respecto a esto, que fue lo que ayudó a que nosotros, como decía recién, el desarrollo del mismo. Bueno, estos son los datos básicos del puente. Tenemos la longitud del puente, el ancho, la calzada y demás. En sí, la estructura pesa 500 toneladas, que era lo que nosotros necesitábamos para saber cómo hacer para el cálculo para poder mover este puente. ¿Cómo se mueve el puente? Este es el puente. Esta es la calle. Esta es la calle. Por acá, en este sector, entre esto y este, entre el punto D y el punto C, es donde van las embarcaciones. Acá arriba es donde circulan los autos. El puente, mediante un sistema de levas, este es donde pivotea, y este es un sistema de levas. Estas levas se van inclinando y hace que el puente se vaya, debido a un contrapeso que tiene en la parte, en este sector, el puente baje y apoye sobre unas ruedas que están en esta posición. Entonces, la primera función que hay que hacer para el puente es hacer, mediante unos cilindros hidráulicos, que las levas se muevan. Al moverse las levas, el puente se va a empezar a inclinar debido al contrapeso, y estas ruedas van a apoyar sobre el riel circular donde se va a movilizar el puente. Bueno, una vez que estas levas y las ruedas están apoyadas,
mediante sensores que están en esta pared, que nos habilitan, empezamos a trabajar con estos dos cilindros que hay en la parte inferior, que vamos a ver un video después cómo trabajan. Estos dos cilindros empiezan a mover el puente y pivotear sobre el eje central, el eje que está en esta parte del puente. El puente gira 90 grados, permitiendo que en este sector pasen las embarcaciones. El tiempo en que hace esto es aproximadamente 1 minuto, 2 minutos. Eso se puede variar, depende cómo se haga la programación. Este es el sistema básico de cómo trabaja el puente. Una vez que volvió a la posición original, que es esta, vuelve, se le da la señal mediante sensores de vuelta, las levas se empiezan a mover y queda apoyado el puente en este punto, en este punto y en este punto. Queda apoyado mecánicamente de vuelta al puente y permite el paso vehicular. No queda apoyado sobre ninguna parte hidráulica. Eso es en sí lo básico de cómo trabaja el puente. Acá se ve cuando apoya y empiezan a girar esto que son los cilindros. Bueno, ahora también vamos a ver cómo es el sistema, de cómo se comanda, que es la parte electrónica y eléctrica del puente. Este es todo el sistema del sistema de puente. Sí. Vamos a poner el video para que interpreten cuál es el funcionamiento. Algo importante a destacar, que en la construcción del puente nosotros tuvimos que incorporar acá, en el eje central, una crapodina, ¿sí? Que está provista por rodillos y el movimiento que permite, digamos, el movimiento pendular de esto y que el peso total de esas 500 toneladas estén apoyadas acá, ¿sí? Para que pueda tener movimiento precisamente. Vamos a pasar al video para que lo puedan ver. Ojalá se pueda reproducir porque está muy bueno. Dos videos de la parte inferior, tomados de la parte inferior del puente. El primero Vamos indica, a poner el movimiento de puente primero, no, legos. para que vean el movimiento de cómo lo realiza. Bueno, acá en la parte inferior es donde se ven los cilindros, y este cilindro, estos son los pernos, donde están haciendo fuerza los cilindros, ahí ven cómo se desplaza el cilindro, y hacen que se muevan. Al salir el vástago, este es uno y este es el otro, hace fuerza sobre este perno, y eso hace que el puente gire. Acá ya el puente está apoyado sobre las ruedas que hablábamos antes, sobre el riel. Esto, la velocidad y la posición, que la voy dando con sensores, y el puente se ve cómo va variando la velocidad, que se acelera y va frenando cuando se va extendiendo, haciendo que el puente gire. Ahí se ve cómo está dejando para permitir el paso de los barcos por acá. Se va a poner en esta posición, o sea, paralelo al canal navegable. Se sigue extendiendo, sigue pivoteando. Acá atrás hay unas ruedas sobre las que está, después las levas se apoyan, esta base y esta, con las dos bases donde queda apoyado el puente. En el lado, ahí, en el otro. Baja y acciona las levas de funcionamiento, que son las que dan la altura del puente para el posicionamiento final, para que pueda, digamos, los vehículos no impacten. Poder, a ver, un minuto.
Bueno, acá se ve la leva y la otra leva. Estas son las dos levas. Ahí se ve una rueda y esta es la otra rueda. Y acá es el riel sobre el cual se desplazan estas ruedas. Esto, mediante cilindros, están haciendo que cambie el ángulo y que las ruedas que termina quedando en voladizo, quedan la rueda. En ese momento empieza a girar cuando son que los cilindros empiezan a desplazar el puente. Yendo un poco más a lo que sería, ahí vimos cómo hace el desplazamiento, digamos, las posiciones, el puente. Yendo un poco más a la construcción de lo que hablábamos en el principio de la charla, que era todo lo que era la conducción de fluidos, vamos a hacer una presentación breve. Esta es la imagen del puente. Esta es la imagen del puente, de cómo se ve desde afuera, ¿sí? Para que vean cómo está. Acá en esta parte de acá están las fijaciones del cilindro, lo que veíamos recién, porque la toma de recién era desde abajo, ¿sí? En la parte inferior del puente. Esto que se ve acá es el espacio libre que se deja para que el puente quede en posición, digamos, paralela al canal navegable. Eso es algo que hay que prever, porque si no el puente no tendría un lugar donde descansa. El puente básicamente tiene, digamos, los dos carriles de circulación del vehículo, más las pasarelas de donde caminan las personas, que bueno, acá se ven algunos caminando, ¿sí? Esta es la oficina de comando. Acá adentro está la unidad hidráulica, ¿sí? Y todos los componentes electrónicos con los que nosotros comandamos. Desde acá hasta los cilindros, solo hay cañerías fijas, ¿sí? Desde ahí es donde sale lo que hablábamos en el principio de la charla, la presión de aceite y que se distribuye a cada uno de los movimientos, ¿sí? Bueno, acá se ve una foto un poco más detallada de cómo pivotean los cilindros en el eje, y esta es la crapodina de lo que hablábamos hoy, que es tan importante. Y también se ve en detalle dónde están las cañerías para la conducción de fluido. Esta particularmente, la que se ve acá, es la que hace el retroceso, digamos. Cuando el cilindro vuelve para atrás, tiene que desplazar el aceite que está dentro y a algún lado tiene que ir, entonces vuelve por esta cañería y va a tanque, ¿sí? Vuelve al tanque. Que como un dato adicional, el tanque que nosotros fabricamos es un tanque que hoy tiene una capacidad de 1.500 litros de aceite. Pero no son los 1.500 litros de aceite que son los que necesita el puente, porque el puente necesita mucho más litros. Es la capacidad que tiene el tanque para tener de reservorio. Después hay una cantidad de litros adicionales que están dentro del circuito. Ahí se ve un poquito mejor la crapodina y los componentes. Cabe aclarar que todo esto, perdón, me fui de imagen por la lentitud de la conexión, pero cabe aclarar que todo este tipo de conexiones tiene a diario un mantenimiento, ¿sí? Después vamos a ver un detalle de cómo es el mantenimiento, pero básicamente lo que nosotros buscamos es que no haya falla estructural, que no tenga pérdida de aceite, que las conexiones flexibles, que son las que finalmente llegan hasta el final de la conexión o de lo que sería el actuador, estén en correcto estado. De hecho, se cambian cada cantidad de horas. Pero bueno, eso no queremos hacer mucho hincapié, pero todo sistema de mantenimiento preventivo tiene horas de uso, ¿sí? Esta es la central hidráulica, acá está, ya lo sacamos el mito de lo que estábamos hablando desde el principio. Adentro hay 1.500 litros de aceite, como comentaba, y Diego hizo todo lo que es el desarrollo de lo que es esta unidad de poder. La unidad de poder, como decía hoy, al principio de la charla,
está compuesta por componentes básicos. Tenemos el depósito, que es el que vemos acá. Tenemos el motor eléctrico, que es el que nos proporciona la potencia requerida. Debajo de este motor, dentro de este depósito, están las bombas a pistones de caudal variable. Y acá están los componentes que también nosotros fabricamos, que son los componentes de conducción de fluidos, ¿sí? Esto después, mediante un PLC, para los que no lo saben, programador lógico computarizado, es lo que nosotros tomamos de base como una programación y es lo que los sensores le van indicando la posición y es como ellos después nos van diciendo qué cantidad de aceite tiene que pasar y qué no para variar la velocidad de los cilindros. Fundamental en una central hidráulica, aparte de tener aceite para que funcione, es el cuidado del aceite. Después al final de la charla vamos a hacer una reseña mínima de cómo se hace, pero acá tenemos, lo que notamos acá es un filtro de retorno, que es el que filtra todas las partículas de funcionamiento. Tenemos un filtro de aire, que es el filtro que nos hace, digamos, el filtrado de partículas que puedan estar esparcidas en todo lo que sería el ambiente. ¿Y por qué tiene un filtro de aire? Y bueno, porque, como decía hoy, este tanque funciona como un reservorio, ¿sí? Y el reservorio va variando el nivel según la demanda de cantidad de aceite que tenga el movimiento de los cilindros. Como hablábamos en el inicio de la charla, los cilindros tienen una capacidad de almacenamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos hoy? Que es como lo que nosotros definimos como el cubicaje de cada uno y con lo que nosotros también definimos la velocidad. Bueno, básicamente el depósito internamente va variando esa altura, ¿sí? Va variando, como hago con el cursor, sube y baja, y esas diferencias de niveles hacen un desplazamiento de aire interno que tiene que estar comunicado por este filtro de aire, que es el que nos permite que hablando en criollo, en el respirar del depósito pueda tener ingresos o no de partículas. Esto es fundamental porque las partículas son las enemigas de los sistemas hidráulicos. Este bloque que se ve acá es lo que nosotros llamamos manifold. Esto está diseñado y desarrollado y adentro es, para que se entienda hablando en criollo, un quesito gruyère. Adentro tiene un montón de agujeros y conexiones que son las que nos permiten desplazar la conducción de fluido según como nosotros querramos, ¿sí? Y como ven acá, siempre hablé de una bomba y un motor. ¿Por qué tiene dos motores eléctricos? Bueno, hay tres. Acá hay uno que se ve en el fondo, pero ahora les explico por qué está este tercer motor, pero quiero hacer hincapié en estos dos. ¿Por qué hay dos motores? Bueno, básicamente es un sistema redundante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener la posibilidad, que en caso de que falle el motor 1, tener la posibilidad inmediata de que el motor 2 nos esté brindando potencia y caudal hidráulico. ¿Quiere decir que debajo de cada uno de estos motores hay una bomba? Sí, sí, muchachos. Hay debajo de cada uno de estos motores hay una bomba, ¿sí? Que esta bomba es la que nos permite generar, como decíamos hoy, caudal, posterior presión. Este motor chiquito que se ve acá es el motor que hoy hablábamos de pilotaje. Este pilotaje es el que nos da el pilotaje a las válvulas, el pilotaje a la bomba de caudal variable para variar la posición del plato, y es significativamente más pequeño porque la presión y el caudal que yo necesito para hacer el movimiento de los componentes es relativamente ínfimo, o sea, es muy poquito. Estamos hablando a veces de 6 litros, de 6 a 10 litros por minuto, es muy chiquitito, según lo que demande también la capacidad de, digamos, de necesidad de lo que permite la alimentación de la bomba o de los componentes. A mayor cantidad de componentes, mayor cantidad de litros de pilotaje. Y la presión esta siempre es muy, muy inferior proporcionalmente a la que yo tengo en la presión real del equipo. Porque este equipo hoy por ahí está generando entre 100 y 150 bar, ¿sí? Presión de trabajo normal es 100, y esto me está generando hoy una presión de pilotaje de entre 20 y 40 bar, exageradamente. Acá tenemos una toma de lo que sería el filtro de retorno, y fíjense cómo empezamos a ver también los componentes electrónicos que se empiezan a entrecruzar. ¿Qué hace este cable acá arriba? Bueno, básicamente esto es un presóstato, ¿sí?
que nos mide el diferencial de presión que nosotros tenemos adentro del depósito este chiquitito. Bueno, este presóstato que nos mide el diferencial nos indica también, digamos, la cantidad de partículas que yo tengo dentro del filtro por diferencia de presión. Este cablecito manda una señal al PLC, al programador lógico, como decíamos anteriormente, y es el que le dice en qué momento tiene que parar y en qué momento tiene que seguir circulando. Eso se debe a que en caso de que esto esté extremadamente saturado, que eso nunca ocurre porque tiene mantenimientos preventivos, pero mediante una falla, porque puede ocurrir, siempre puede ocurrir una falla, si hay algo que se rompe o algo, este es el detector, digamos, por decirlo de alguna forma, de partículas en aceite, y este es el filtro que las captura y es el que nos dice si hay algo fallando o no. Este que ven acá es un filtro que tiene sílica gel interno, y este es el que nos permite, como decía hoy, filtrar las unidades que podemos llegar a tener dentro del depósito por condensación. ¿De dónde viene la condensación? Y es lo mismo de como aprendíamos en la primaria, de cómo se generaba la lluvia. Adentro hay diferencias de temperatura y diferencias de presión, entonces el aire, según el proporcional que tenga de humedad, ingresa dentro del depósito, y eso es lo que filtra, digamos, la posibilidad de que pueda haber algún tipo de condensación dentro del depósito. Enemiga número 1 del aceite, lógicamente, es la partícula física, y la enemiga número 2 del aceite es el agua, porque el agua y el aceite no se mezclan, y el aceite es corrosivo y daña los componentes. O sea que esto es muy, muy importante, que dentro de los depósitos no haya ningún tipo de humedad. Bueno, acá tenemos otra toma de lo que sería la unidad de control. El programador lógico computarizado, como decía hoy, está acá atrás, ¿sí? Acá hay una especie de computadora, ¿sí? Que dentro de esta computadora hay un sistema de control SCADA, que es el que va dando todo lo que sería la información que el equipo necesita para poder tomar decisiones y determinaciones de cuál es la posición, qué está bien, qué está mal, si hay partículas, si no hay partículas. Es más, hay sistemas de operación de SCADA que se pueden hasta programar para que puedan mandar, por ejemplo, a un responsable de sector un mensaje al celular, ¿sí? Te emite una alerta y te indica el problema que vos podés llegar a tener y demás. Y eso quiero que sepan que la tecnología está y se puede hacer. Y acá está el programador lógico con la interfaz hombre-máquina, que es esta chiquitita que se ve acá, que es de donde se setea todos los parámetros necesarios como velocidad, presión, cantidad de movimiento, etc. Esto que ven acá, todos los componentes son importantes en una unidad hidráulica, pero esto que ven acá es básicamente lo más importante para entender cómo hace el funcionamiento del movimiento. Lo que ven acá, ¿sí? Es el pistón que genera la posición. Y lo que ven acá arriba es una regla potenciométrica. Lógicamente esta regla está comunicando, digamos, de forma eléctrica la posición de este pistón, y este pistón es el que nos va dando la señal de velocidad y posición del puente en cómo esté operando, ¿no es cierto? Esa información se da mediante este sensor que es tan importante y el resto de los sensores que están puestos en la pared, esa semicircular que les mostraba hoy antes en el inicio. Como todo sistema eléctrico, tiene que tener un tablero de potencia, ¿sí? Tiene acá una llave de corte principal, tiene una conmutadora de fase para medir el voltaje en cada una de las fases, porque lógicamente el equipo es digamos, trifásico, y acá tenemos los testigos de iluminación de fase. Acá vemos en detalle también el programador, la interfaz hombre-máquina del programador. Acá es como les decía, mediante un manual después se puede ir seteando todo. Y acá hay otra imagen de cómo salen lo que sería las conexiones, ¿sí? Que salen del manifold y se meten de forma subterránea dentro de lo que sería lo que hace que llegue esta presión al puente, ¿no es cierto? Se mete de forma subterránea porque el puente está a otro nivel, ¿no es cierto? Acá
como detalle a aclarar, se ven que hay un montón de llaves esféricas. Estas llaves esféricas, básicamente en el funcionamiento no tienen una función específica, pero sí son importantes a la hora de hacer mantenimiento, porque en caso de que yo tuviese que determinar la situación de sacar la central hidráulica, estas llaves esféricas nos permiten cortar el paso del aceite que viene tanto de los cilindros del puente como de la unidad hidráulica hacia el puente. Y mediante estas virolas y estas conexiones, nosotros desconectamos esta central hidráulica para llevárnosla a hacer una reparación grande, eventual, ¿no? Nunca en estado de funcionamiento estas llaves esféricas tienen que estar cerradas, porque si están cerradas, la presión no pasa, y si la presión no pasa, como dice un amigo, explota. Bueno, hay un par de fotos más en detalle. Y bueno, básicamente esto es cómo se ve el puente desde afuera. Para algunos de los estudiantes, si alguna vez tuvieron algo de lógica de programación, espero que sí. Acá lo que se ve es el diagrama de flujo, es con lo que todo el mundo empieza cuando pretende entender cómo se hace. No voy a hacer hincapié en cada uno de los detalles de cómo es, pero acá en el diagrama de flujo se ve muy bien cómo es la lógica escrita que nosotros utilizamos para hacer el movimiento del puente. ¿Sí? Vamos a hacer una vista así media rápida como para que vean que es importante entender los diagramas de flujo también, y cómo uno dice, ¿la hidráulica qué es? ¿Construir un par de cilindros, un pistón que sube y baja, que va y viene? No. Hay que ver un montón de cosas, tenemos que estar viendo constantemente y metiéndonos en un montón de materias que a veces, como la electrónica, la lógica, la programación, bueno, cada proyecto tiene su desarrollo y cada desarrollo tiene su complejidad, ¿no es cierto? Ahí vemos, ¿ven? Cómo le da la libertad de movimiento, si es sí, si es no, si da una señal de remover obstáculos y cómo vuelve acá, a una señal de alarma. En una de las fotos no lo señalé, pero hay un testigo de baliza, que es el que indica cuando hay algún error, que es visible. Hay una señal también sonora. Bueno, hay varias cosas, pero ahí haciendo un poquito de, sin hacer hincapié en nada, pero para que lo vean, nosotros tenemos la programación en diagrama de flujo para que se entienda cómo es que nosotros programamos esto previamente antes de hacerlo de forma digital. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Hoy hablaba, muy importante, lo que es el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo del puente se hace mensual y hay una especie de guía, ¿sí? Hay una especie de guía, que es en la que, espero haber abierto el archivo correcto, hay una especie de guía que es la que se sigue de forma estricta para la revisión de cada uno de los componentes. Como ven acá, entre semanas y entre meses se hace la frecuencia. Esto es lo más parecido al que tiene vehículo al seguimiento, digamos, el mantenimiento preventivo de un coche, como decir el cambio de aceite, revisar bujías, etc. Y fíjense que lo primero que se ve como ítem número 1 de tarea es limpieza. Los sistemas hidráulicos, cuando están sucios, generan fallas, ¿sí? Estaría bueno otro día hacer otro tipo de charla, pero hoy lo que tenemos que hablar es del puente, pero ojo que la limpieza en los sistemas hidráulicos es fundamental. Después, bueno, lo segundo más importante son los controles de los elementos, los controles de las pérdidas, las presiones de trabajo, y después se hace una serie de movimientos de prueba para verificar que en todos los sistemas esté funcionando. Como les dije, hoy hay un sistema redundante, hay 2 bombas, hay 2 motores, fíjense que se hace prueba, ensayos en los 2, es importante que los 2 siempre estén funcionando. Y acá, bueno, como les dije, se hace todos los controles de los sistemas. Por último, no me lo quiero olvidar,
todos los circuitos hidráulicos son lindos verlos, pero a la hora de hacer algún tipo de revisión de forma remota, ¿sí? La hidráulica tiene más o menos una especie de similitud o de equivalencia con la lógica que uno hace un esquema eléctrico, perdón. Entonces, como hay una lógica eléctrica de cómo funcionan los componentes en un circuito eléctrico, un circuito hidráulico la tiene, y también nosotros tenemos que tener esta lógica escrita para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto lo quiero mostrar para que ustedes lo vean. Pero cada uno de los componentes de los movimientos están acá. Ven que acá están los cilindros de giro, acá están los cilindros de inclinación, ¿sí? Acá se ven los componentes, cada uno de los componentes. Acá está la descripción de cómo hablábamos hoy. Esto es la bomba de caudal variable. Acá está el pistón que mueve el plato ese que hablábamos hoy. Acá está el motor, como está empalizado con la bomba. Y acá está el pistón que mueve el plato. Acá tenemos una válvula direccional, que es una de las principales, ¿sí? Pero bueno, básicamente tiene la misma lógica, y esto lleva muchos años aprendí todos tirados al azar, pero la realidad que esto a la hora de tratar de solucionar un problema de forma remota, para nosotros es muy útil, porque si bien nos podemos imaginar físicamente dónde está el problema, es importante entender la posición de los componentes para saber si podemos detectar algún tipo de problema. Esto podemos después, cuando enviemos un resumen que ya lo han solicitado y lo vamos a enviar, vamos a hacer alguna especie de circuito hidráulico sencillo para que se pueda entender, porque la verdad que es un circuito hidráulico muy complejo y por ahí el funcionamiento es muy difícil de explicarlo. Bueno, como documentación, ahí estamos. Quiero ver si nos podemos ver de vuelta. Espero me estén viendo de vuelta. Voy a hacer una última mención para mostrarles componentes, porque bueno, acá no tenemos una central hidráulica para mostrar, pero sí hice muchísimo hincapié hoy en lo que es la limpieza, ¿sí? Y para entender lo que es limpieza, nosotros tenemos que entender que dentro de un circuito hidráulico hay muchos componentes, ¿sí? Los componentes son de movimiento mecánico, todos los componentes al tener movimiento tienen desgaste, ¿sí? Ese desgaste provoca partículas, y esas partículas tienen que ser eliminadas de alguna forma para proyectar, digamos, que los componentes tengan una vida útil más sana y más larga. Para eso nosotros que utilizamos los filtros, lo que hablábamos hoy en las fotos. Hay distintos tipos de filtros. Este es el que nosotros nombramos como filtro spin-on, que es el más parecido al filtro de un coche. Es de chapa, y adentro tiene distintos tipos de componentes, que pueden ser papel, fibra, etc. Y la forma de montaje es el mismo, tiene una tuerca, y esto según la posición, que siempre tiene que ser perpendicular al piso. Algunos se pueden poner horizontales, se giran y se ponen. Estos cartuchos siempre son descartables, todos los filtros son descartables. Este es uno de tipo spin-on, lo vieron, hay para aire y para aceite. Este es un tipo de filtro de succión, ¿sí? Este es el filtro que no se vio, este es el filtro que está inmediatamente en la succión de la bomba. Este tipo de filtro tiene una única misión, que es evitar que componentes externos de gran tamaño, ¿sí? Hablamos de un pedazo de trapo, de un pedazo de goma, o algo que se pueda desprender en el funcionamiento del circuito, ingrese dentro de la bomba
y haga un daño mayor. Cuando digo daño mayor, tienen que entender que la bomba está girando, en este caso, a 1500 vueltas, ¿sí? Y está generando un caudal muy grande. Entonces, cualquier agente que entre externo del tamaño de una bomba, un pedazo de trapo, puede hacer que se rompa. Entonces, para eso está este filtro. Que tiene una particularidad adicional, en esta parte que está acá, tiene un bypass, ¿sí? Que por diferencial de presión, no sé si se nota, espero que sí, tiene una apertura a clapeta que hace que cuando esto, en caso de que se colapse o ingrese algo muy grande, no permita que la bomba cavite, ¿sí? Que la bomba genere vacío, por decirlo de alguna forma para que me entiendan, ¿sí? Eso es para eso está este bypass, que es de seguridad, pero este filtro es muy importante. Y por último, develando, este es el filtro de retorno. Esto es un filtro de retorno y este también tiene un bypass, ¿sí? De funcionamiento, de saturación, y este es el filtro que nos captura todas las partículas que puedan llegar a ocurrir en el desgaste del circuito por los movimientos, y este es el filtro más importante de todos porque es el que nos permite que la unidad hidráulica no se desgaste prematuramente. Arriba de este está la tapa esa gris que estábamos mirando en la foto, y arriba de la tapita gris está el sensor ese que hablábamos, el presostato por diferencial de presión, pero dentro de ese cartucho que se veía está este, que es el elemento filtrante, ¿sí? Bueno, chicos, espero dentro de los problemas técnicos que tuvimos con la charla haya sido constructiva. Estamos ansiosos de que si alguno tiene alguna consulta pueda realizarla. Espero nos perdonen que no tenemos capaz tanta experiencia en lo Sí. que es este tipo de plataformas, Sí. y quiero que sepan que esto fue de corazón para ustedes y con la idea de que puedan entender mínimamente cómo es la construcción de un puente y algo que se ve a diario, ¿sí? Los invito cuando quieran a visitar el puente Cecilia Rielson y lo vean personalmente. Es un espectáculo lindo verlo cuando se mueve, ¿no? Cuando está quieto es un puente más, pero cuando se mueve es algo muy, muy, muy energizante, por decirlo de alguna forma. Es lindo verlo. Chicos, les agradezco muchísimo a todos los que están. Antonio Manuli, que fue quien nos contactó y pudimos estar con ellos, con todos ustedes, perdón. El centro de egresados, espero que les haya servido la charla y que esto sea constructiva. Nosotros, nuestros teléfonos y nuestros canales de comunicación están todos habilitados para que cuando ustedes quieran puedan hablar con nosotros. Les repito mi nombre porque sé que es difícil. Atila, soy yo, soy el gerente técnico comercial. Y Diego Cid, que es el ingeniero y que está en la parte de desarrollo, para lo que necesiten cuando sea consultar, Sí, acá exactamente. estamos. ¿Sí? Nada, los invito a ustedes, alguna pregunta o algo. No me quiero olvidar de Federico, que nos ayudó un montón hoy. Sí, Gracias, Fede. Sí. Y espero, no sé, a ver si quieren compartir algo, consultar algo más, alguna duda que haya quedado. Bueno, Atila, Diego, nada, agradecerles muchísimo por la charla, realmente fue muy interesante, es un tema que a nosotros los técnicos en general, ya sea de cualquiera de las áreas de las especialidades que tiene la escuela, nos interesa, así que estuvo todo clarísimo, realmente se nota que ustedes saben de lo que hablan y cuando se entiende tan bien, cuando ustedes lo entienden tan bien, por ahí algo tan complejo como esto se hace sencillo de explicar, pero claramente entendemos que atrás de esto hay tareas muy complejas. Así que además de agradecerles, si les parece, les voy repitiendo algunas de las preguntas que fueron haciendo en el chat, así las pueden ir contestando. Y obviamente que a todos los participantes que puedan seguir haciendo las consultas a través del chat, o mismo si quieren abrir el micrófono una vez que se contesten estas, también los podemos hacer. Lo único, por ahí les voy a pedir, creo que estoy escuchando mi eco un poco fuerte, si tienen para bajar un cachito el volumen. Sí. Para que no me Ahí lo bajamos. da mucho retorno. Ahí, a ver. Ahí lo bajamos.
Sí, bien, ahí se escucha más bajo. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta de Roge dice, una consulta, ¿qué profesionales participan o participaron en la construcción de esta estructura, aparte de ingenieros civiles y lógicamente, obviamente, los especialistas en hidráulica, como son ustedes? Sí, el puente, en realidad, el que lo fue el grupo Petersen, fue el que hizo la obra. Subcontrató otras empresas. Una fue de Incoa, que hizo la estructura, que había ingenieros, soldadores, diferentes tipos de profesiones que hicieron toda la superestructura y soldado y demás. Ellos subcontrataron otra empresa que dijeron, bueno, esta es la estructura, queremos que se mueva. Esa empresa que contrataron fue Equipo Sí, que somos nosotros. Dentro de nosotros hay ingenieros, técnicos, operarios, infinidad, todo lo que pueda haber dentro de una empresa. Y después estuvo el grupo Petersen, que ellos sí hicieron toda la obra civil. Y ahí hay arquitectos, albañiles, todo lo que es como para hacer toda la parte, digamos, de la obra civil del puente. O sea, se dividió en tres partes. El grupo Petersen se cargó de la obra civil, Dincoa se hizo, otra empresa que hizo toda la parte de metálica, y Equipo Sí que hizo toda la parte del movimiento. Se dividió en esas tres partes. Dentro de la empresa nuestra, nosotros tenemos diferentes tipos de departamentos y yo siempre digo cuando estamos todos en conjunto, es que es un equipo grande y todos, absolutamente todos, tienen que tener pasión para el trabajo, porque en realidad, si no estuviese el operario, no existiría la válvula. Si no estuviese la válvula, no existiría el movimiento. Si no existiría el movimiento, no se movería el puente. Entonces, en los detalles que nosotros... porque es lindo ver la central hidráulica terminada, ¿no? Pero dentro de la fábrica nosotros tenemos una serie de pasos y cada uno de los componentes tiene una cantidad impresionante de piezas y piecitas chiquititas que van adentro, como decir, resortes, clapetitas, bastaguitos. Bueno, eso quiero que entiendan ustedes que nosotros lo fabricamos íntegramente y en cada uno de los departamentos, o sea, porque está bueno hablar del desarrollo, de lo que diseñamos con Diego, de lo que nosotros hacemos virtualmente, pero quiero que entiendan que nosotros también después estamos sobre la construcción de todo eso, porque cada uno de los componentes tiene que estar específicamente chequeados para que después el funcionamiento sea el correcto, ¿sí? ¿Una otra pregunta? Excelente, excelente. Sí, seguimos con la consulta siguiente. Néstor Frega preguntaba, cuando el puente comienza a girar, dice, ¿tiene que bajar o subir para apoyarse en las guías de giro? El puente baja, o sea, donde pivotea, en el extremo tiene un contrapeso, donde están las ruedas. O sea, cuando las levas se van girando, el puente va bajando. Al bajar, apoyan las ruedas sobre el riel. O sea, va bajando en el extremo izquierdo, como se veía. Ahí donde baja, ahí donde está el riel. En el otro extremo, en el derecho, pivotea y se levanta. O sea, baja el puente. Del lado izquierdo baja y del lado derecho sube, como veíamos el dibujo. Y ahí es donde empiezan a girar. Posición al río, ¿no? Mirá, como estaba viendo en el dibujo, o sea, a la izquierda está el contrapeso que hace que las ruedas se apoyen en el piso, o sea que baja el puente de la izquierda, y sube de la derecha, o sea, pivotean la carapodina que les decía Tila. Pivotean sobre esa carapodina. Sí, se quedó claro ahí. Perfecto, perfecto. Bien, y después Néstor también preguntaba si el puente es nuevo. Dice, ya había varios en Puerto Madero, Sí. se ve que había visto, si es nuevo Sí. o cuánto tiempo tiene, si nos pueden contar sobre eso. Sí, el puente fue en el 2000, en realidad empezó 2011. 2011, 2002, 2013. 2013. Sí, había otros puentes y que el último que quedaba, que era un puente que lo habían hecho los ingleses más o menos, era un puente viejo, que era que quedaba ese, la avenida Córdoba el último que quedaba. Los anteriores, sí, lo había hecho otra empresa ya hacía unos años. Este fue el último que se hizo, que fue en esa época. Año 2000, Diego. Los 4 anteriores se hicieron en el año 2000. Y la había hecho otra empresa esto.
estos puentes había hecho otra empresa. Pero el que se hizo fue, el último que se hizo fue este, sobre Avenida Córdoba, que es el más largo de todos. Si van a ver, es el más grande de todos, fue este, y el último que se hizo. El sistema en sí es el mismo, sigue la misma lógica de todos los otros puentes. Pero este hubo que hacer algunas modificaciones y recalcular, porque era más largo el puente y más pesado. Entonces hubo que recalcular varias cosas. Pero se tuvo que seguir la misma lógica que los otros para seguir un orden, porque esto lo que los hace girar es siempre la misma gente. Entonces tuvo que seguir la misma lógica que los otros 4. Si me permitís, Diego, porque Sí. la información es perfecta y ustedes son bastante humildes para contarlo, pero la estructura tiene 816 metros cuadrados, es una estructura de 48 por 17 metros de ancho. Es Los correcto. puentes anteriores habían sido construidos en 1895 y eran Sí. puentes de 2 carriles, uno de entrada y otro de salida, con una pasarela angosta a cada lado. Estos nuevos son de 4 carriles, 2 entrantes, 2 salientes y una pasarela a cada lado de 2 metros de ancho. Y lo más interesante que vos trajiste a la memoria de la Crapodina famosa es que las fundaciones que se utilizaron son las mismas originales del proyecto de Puerto Madero, es decir, de finales del siglo XIX. Exacto. ¿Cómo se ¿Cómo se hacían las cosas antes? ¿Cómo se Sí. puede utilizar esa base? Porque se Sí. reacomodaron todos los materiales. Yo me acuerdo que la base de la calzada por donde transitan los autos es una estructura ortotrópica, es decir, la calzada que es de chapa se convierte en el alma de las vigas maestras y de las vigas principales que hay en esa estructura, que pesa 500 toneladas, ¿no es cierto? Exacto. Y alivianándolo con perfiles de uso náutico, que son los perfiles bulbo, la estructura fue lo mismo que la anterior, pero la anterior tenía la mitad de ancho de la que tiene esta. Exacto. Y después, para darle también a quien nos dio la posibilidad de conocerlos a todos, a ustedes, la construcción es un compromiso de la Corporación Puerto Madero, que la paga de su propio desarrollo urbano, es decir, esto no le costó nada a la ciudad ni a la nación, y la coordinación y la dirección técnica la hizo la UTN a través de la figura del querido Salvador Sorbelo. Exacto. Sí, un gran amigo. Gran amigo, y además, para que lo tengamos en cuenta, es aquel que puso en funcionamiento la flor que podemos ver metálica, que está en la avenida Figueroa Alcorta, entre Televisión Pública y el Museo Nacional de Bellas Artes, que en su momento el proyectista, que le hace el trabajo al arquitecto Cataño, abandona el país y se lleva la documentación. Y Salvador vuelve a reconstituir todos los movimientos como si fuera un puente, entre sensores, cilindros y levas, para que la flor estuviera funcionando. Perfecto, es así, tal cual. Bien, Antonio, excelente también tu aporte desde el punto de vista del área de arquitectura, de la parte de construcción. Así que todo esto está íntimamente relacionado. Bueno, hay una pregunta más de Roge que consulta si pensaron alguna vez en este proyecto o en algún otro en la construcción de un puente levadizo en vez de giratorio como este. Te la puedo contestar yo porque es una cuestión de proyecto, pero seguilo, Atila, que vos capaz que lo podés aclarar. Sí, porque sabes bien la historia. No, sí. Con respecto a la construcción de puentes levadizos, nosotros depende siempre de, digamos, nosotros dependemos siempre de la necesidad de las personas que quieran realizar el proyecto. Nosotros puntualmente no hicimos un puente levadizo, pero sí, por ejemplo, puedo decir que tenemos desarrollado, según como lo solicite el cliente o que hemos participado, por ejemplo, en la industria de la minería, a veces solicitan aperturas de compuertas, que también quiero que se entienda, son muy grandes para ventilación, y alguna vez he cotizado y he desarrollado algún circuito hidráulico para una especie de compuerta que haga la apertura como si fuera una especie de puente levadizo. Nosotros también, dentro de lo que es la parte comercial nuestra, como hoy decía, tenemos muchos clientes, también tenemos un cliente que es uno de nuestros principales, que también hacemos métodos de elevación para discapacitados.
que son ascensores domiciliarios, por ejemplo. Entonces, también, si bien no es un puente, pero también es algo que una persona necesita a muchísima menor escala. O sea, hoy hablábamos de un puente, como decía Antonio muy bien, de como una superestructura, pero también quiero que entiendan que la hidráulica también se puede utilizar en cosas pequeñas, ¿sí? Y que dan solución a un montón de temas. Puente levadizo, por el momento, quizás en algún momento hemos tenido alguna consulta, pero no tenemos fabricados, por decir así mismo. Y en el caso particular, perdón, de esto, Antonio sabe bien cómo fue la historia, porque estuvo participando de esto, de por qué no se hizo levadizo ni en otro, porque hicimos una línea. No sé si le querés contar, Antonio, cómo fue que se siguió la misma línea que los otros puentes, no se hizo levadizo. Sí, lo que pasa es que estos puentes, con la característica que ustedes han hecho el proyecto de la compensación de los esfuerzos de apoyo sobre la crapodina y moviendo la leva, se apoya sobre el lado oeste, se desencaja del lugar y puede girar a través de los cilindros de accionamiento. Pero también se da el caso de que si hubiera algún inconveniente o se cortara la energía eléctrica, se podría colocar un cable de acero y tirarlo en horizontal y abrirlo, cosa que alguna vez, no en este puente, sino en otros pasó. Pensar en un puente levadizo, cuando pensábamos eso, era que si lo hacíamos de un solo tramo, era una altura de 48 metros, que es prácticamente como 16 pisos por 2 lotes de ancho, porque son 17 metros, con lo cual teníamos una gran masa que se levantaba y lo que hay que medir es la presión del viento. Si lo hubiéramos hecho de 2 pedazos, pudiéramos haber tenido una estructura de 8 pisos de cada lado en altura. El único tema es cuando hay algún inconveniente, cómo lo maniobras. Esto nos daba la posibilidad de que desencajándolo por las levas, por ese apoyo elíptico que tiene, daba la posibilidad de levantarlo de una parte y tomarlo con un cable, con un malacate se arrastra fácilmente. Pero nosotros votamos por tener la misma cantidad de los puentes. Además, fuimos un poco respetuosos del uso histórico que tenían los puentes. Todos los puentes eran giratorios y no había posibilidad para hacer un puente de esa característica. Estos puentes que ustedes han participado en la automatización tienen la característica de que se tuvieron que calcular para la temperatura, para la presión del agua y para la altura de la marea. Y realmente cumplieron con todos los roles. Ustedes no lo han contado, pero dentro del proyecto que tenían de resolución era darnos un puente de 25 aperturas diarias, que son 750 al mes, casi 9.000 al año, y hacerlo en menos de 3 minutos cuando a lo sumo es de 2 minutos. Es decir que el objetivo para nosotros fue cumplido realmente, porque los puentes tardaban entre 15 y 20 minutos los puentes antiguos en abrirlos. Así. La verdad que fascinante el tema, muy claramente explicado. Quería agradecerle a Diego, a Tila por el tiempo, por el material. Yo quería solamente hacer 2 preguntitas. Una, porque no ando bien de la visión, y me pareció que el puente no es simétrico respecto al pivot, ¿no? No, o sea, no es simétrico. Esa era una pregunta. Y la otra era si nos podían contar brevemente qué tipo de sensor estaban utilizando para conocer la posición y el avance del puente. Y agradecerles por todo. No, por favor. Los sensores que terminamos usando son sensores inductivos. Ópticos inductivos, de diámetro, creo que era de 30 de diámetro. ¿Por qué terminamos usando estos sensores? Probamos, como el puente está en un sector de mucha humedad y demás, el puente sufre unas variaciones de hasta 2 centímetros por temperatura en el verano, el invierno y demás. Entonces, estos sensores fueron los que mejor resultado tuvimos. Esos sensores, hay 4 sensores. Que es cuando el puente llega a la posición, cuando avanza aproximadamente a unos 2 metros, hay otro sensor que lo que habilita es que aumente la velocidad. 2 metros antes de llegar hay otro sensor que es el que lo frena para que la masa se vaya frenando de a poco y se vuelva a poner en la posición. O sea, son los 4 sensores máster, digamos, que va. Y después hay otro que es cuando baja, para que indica que el puente está abajo.
y arriba. Esos son los sensores básicos y más, digamos, rústicos para que se puedan aguantar las variaciones que hay ahí, porque no está sobre están directamente a la intemperie esos sensores, y con muchas variaciones de temperatura, lluvia y demás. Por eso son los que mejor funcionaron. Gracias por la respuesta y también súper importante lo que nos decían respecto del mantenimiento preventivo, ¿no? Que hay que estar constantemente verificando para que esté todo en condiciones. Exacto, sí. Esto es una charla muy amplia de puente porque tiene mucho detalle después técnico, tiene el sistema de barreras que suben y bajan. O sea, fuimos más básicos sobre el puente, pero después tiene todo un sistema operativo que lo hace prefectura, que tiene que haber determinada cantidad de gente de un lado o del otro, tienen que verificar que no cruce ningún peatón. Hay un montón de cosas que tratamos de hacerlo lo más sencillo y más básico posible. Hay un montón de preguntas y de cosas que se pueden ver. No, pero fascinante realmente. Muchas gracias por la charla. No, por favor. Muchísimas gracias. Carlos, ¿alguna pregunta, ya que estás en imagen? Bueno, nada, primero agradecerles a Atila y a su compañero, la verdad que muy claros. La estructura es admirable en varios sentidos. Hace un rato apareció el tema de las posibilidades que había de hacerlo de otra manera. Surgió la levadiza, pero podía haber sido retráctil, como en alguna, o nada, uno que más o menos mancha el tema sabe que hay variantes, pero también este tipo de trabajos siguen una línea estética, una línea histórica. Nada, ustedes mencionaron un montón de cuestiones que nosotros como técnicos tenemos que tener en cuenta cuando encaramos un proyecto. Desde ya les digo que hay un montón de cosas que ustedes explicaron perfecto, pero que subyacen ahí un montón de complicaciones, como el punto de apoyo de la crapodina, que soporta una gran carga del puente, que sea excéntrico y permita que bascule toda esa masa, apoye sobre ruedas. La posibilidad de desactivar el tema hidráulico y arrastrar con un cable implica que todo el circuito tiene que poder moverse sin el accionamiento de las bombas y liberar aceite para poder... Bueno, nada, hay un montón de cosas que están buenísimas para que nosotros sigamos. Hay otro detalle más, perdón, que también que no lo comentamos, pero que donde están esas llaves esféricas hay una bombita manual que uno puede hacer sobre el equipo hay una bombita manual que uno puede activar el puente y moverlo con una bombita manual. Por supuesto, va a estar varias horas, pero lo va a mover. O sea, si no tiene la linga, tiene otro sistema más de seguridad. Tiene mucho más cosas, detalles chiquitos que sirven también, pero bueno, fuimos a lo básico, digamos, para no extendernos mucho, que ya nos... No, estuvieron perfecto. Esa era la idea de la charla. Y sí, es una joyita en varios aspectos, nos va a dar a nosotros, nos va a dar letra para trabajarlo bastante tiempo, y es algo que existe, que se puede ir a ver, y que también está muy bueno que lo haya encarado gente que está en el país y que le mete cabeza y técnica a un montón de cuestiones como estas. Les agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ya lo dijimos anteriormente, cualquier consulta adicional que necesiten, tienen nuestros canales de comunicación. La verdad que es muy corto el tiempo también para hacer extensivo en un montón de cosas. Nosotros tratamos, como decíamos recién, de ir a lo básico para también, ojo, que esto sea un puntapié inicial para la motivación de muchos y no que sea, digamos, no contar las malas, sino contar las buenas para que puedan estar, digamos, todos contentos y que también les inspire, digamos, la necesidad de querer explorar un poco más y, bueno, tranquilamente se les puede contestar. Así que eso, les repito, están nuestros canales abiertos para que cuando ustedes quieran puedan hacer las consultas necesarias. Bueno, yo en nombre del centro, si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho a Diego y a Atila por la colaboración dada y además en lo personal y humano por todo el acompañamiento que nos dieron en los tiempos de construcción, que es ahí donde se ve la calidad humana para resolver los problemas técnicos. Alguna cosa que uno puede comentar mínimamente es cuando instalamos el puente y no levantaba porque hicimos todos los cálculos, pero
la flecha actuaba de otra manera y bueno, hubo que reforzar el balasto, rellenar la parte de atrás, pero bueno, la verdad que Salvador Sorbelo, dirigiéndonos a todos nosotros, encontró la solución para que ese puente siguiera funcionando. Después vinieron el tema de los sensores, me acuerdo, que un poquito más, un poquito menos, pero la verdad la presencia de ustedes para resolver todos los temas fue importante. Y además, como dice Carlos, sabíamos que en 20 minutos lo llamábamos y estábamos. Era distinto como el tema de esa obra que Sorbelo tuvo que ordenar sin planos y sin el representante técnico o el fabricante en el país. Es decir, que la industria nacional está a la altura de lo que los técnicos en la Argentina necesitan hacer. Bueno, muchas gracias y nos estamos convocando para otra próxima vez. Gracias, Carlos, y a todos los presentes. La próxima es transmisiones satelitales. Gustavo Moro es un técnico de un canal de aire, así que nos va a dar información de último orden en el sentido de saber cómo son las conexiones, las transmisiones, el equipamiento y la verificación de todas esas cosas que hay que hacer para cuando nosotros prendemos nuestra pantalla tengamos la forma de tener una calibración y una calidad interesante. Bueno, gracias nuevamente.